Estado interventor o Estado mínimo, la decisión para segunda vuelta. El voto para la segunda vuelta es, además de una decisión entre conservadurismo o progresismo, o entre tener la paz como hoja de ruta del gobierno o no, la disyuntiva entre tener un Estado mínimo, como propone Iván Duque, o uno grande e interventor, como el que plantea Gustavo Petro. Esa dicotomía, que refleja visiones diferentes de la sociedad, la economía y el papel de lo público, se concreta en muchas propuestas puntuales y como es un eje que articula sus visiones políticas, en el futuro podría definir otras. Por ejemplo, ante la decisión de si el Estado o un privado deben proveer un servicio público, como la recolección de basuras que quiere modificar Petro, o un sistema de radares para controlar la frontera como quiere Duque, el candidato uribista tenderá más a dejar que lo haga el privado y el de la Colombia humana a que lo haga el Estado. Lo mismo si hay una presión para que el Estado desincentive, regule o prohíba una actividad privada, como vender bebidas azucaradas. Duque ya demostró que no está de acuerdo con ponerles un impuesto, mientras que Petro defiende los beneficios de hacerlo. El Estado mínimo de Duque. Para el candidato uribista, el Estado debería reducirse notoriamente, una propuesta que encaja con la doctrina uribista de austeridad en el Estado y con su visión neoliberal en lo económico en la que el Estado debe dejar el mayor campo de acción a la iniciativa privada, sin sobrecargarla con impuestos o regulaciones, y limitarse a cumplir un papel de árbitro entre los privados. Es decir, un Estado en el que tenga como valor centrar la eficiencia. El papel que le asigna al Estado para redistribuir las oportunidades o la riqueza es menor, y en cambio debe buscar que las empresas y personas puedan producir tanto y con tanta eficiencia como sea posible, para que así se produzca más riqueza que va goteando hacia el resto de la sociedad. Esa visión se aterriza en un Estado más pequeño en tamaño y también con menos incidencia en la sociedad. Sobre el tamaño, la lógica de Duque es que el Estado actual es derrochón, término acuñado por Álvaro Uribe para criticar las reformas al Estado y el manejo del presupuesto de Juan Manuel Santos, e ineficiente. Por eso, propone achicarlo y aumentar su eficiencia con una reestructuración. Duque no ha dicho en términos concretos en qué consiste esa reforma. Uno de sus más cercanos asesores le dijo a La Silla que están definiendo qué modificaciones hacer, hay mucha entidad sin sentido y con funciones y competencias horizontales. Por ahí vamos, y en su página web oficial habla de ella en términos generales y en relación con las TIC. Realizaremos un reordenamiento profundo de la administración del Estado, con base en las necesidades actuales de los colombianos y las oportunidades de eficiencia que ofrecen las nuevas tecnologías, expansión y profundización de gobierno en línea, dice su propuesta. Duque seguramente buscará fusionar ministerios y eliminar entidades. Por ejemplo, propone modernizar las instituciones del sector rural, eliminando las nuevas entidades que creó Santos hace apenas 2 años y cambiando el enfoque del Ministerio de la Agricultura al desarrollo rural, como hizo en su momento Álvaro Uribe. Además del tamaño, Duque propone reducir la incidencia del Estado en la vida de las personas, y especialmente en los negocios. Por eso propone menos regulación estatal, menos trámites, menos impuestos y más libertad de empresa, uno de los rasgos propios de su visión neoconservadora. Varias de sus propuestas van en ese sentido, como simplificar y eliminar trámites al unificar sistemas de información,
simplificar el sistema tributario para empresas y personas con tarifas competitivas, con lo que le apunta a la vez a menos impuestos y menos regulaciones, racionalizar el gasto público, reducir el costo país, lo que la inversión extranjera ve como costo adicional por invertir en Colombia frente a otros países, mediante la simplificación normativa, profundizar los mercados de capitales, o bajar los impuestos a las empresas pequeñas, privilegiando procesos de formalización y desarrollo de oportunidades laborales formales. Incluso cuando sus propuestas refuerzan el papel de lo público, están alineadas con lo privado, con lo que el Estado está enfocado a una sociedad que gira alrededor del sector privado. Por ejemplo, promete fortalecer el SENA y sus relaciones con el sector privado, o apoyar las universidades públicas con un vehículo financiero, probablemente un fondo, para promover una agenda de calidad y pertinencia en asocio con el sector privado. Y aunque no plantea eliminar los subsidios sociales más conocidos, como Familias en Acción, que promete mejorar para que no se conviertan en trampas de pobreza, ha propuesto acudir a esquemas más propios del sector privado para lograr sus fines, como el Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado, que sirve para prefinanciar la cobertura pensional de la población más vulnerable, apelando a esquemas financieros sostenibles, ahorrando 3 millones de pesos al nacer cada persona de estratos 1, 2 y 3, para que si llegan a viejos sin lograr las semanas para pensionarse tengan cómo hacerlo. Un camino para reemplazar a largo plazo los subsidios de Colombia Mayor. Esa reducción del Estado no tocaría los inamovibles del gasto, como, por ejemplo, proponía Fajardo. No propone modificar las transferencias para salud y educación a las regiones del Sistema General de Participaciones, que representan el 15% de los gastos del Estado, ni cambios al esquema general del sistema pensional, más allá del Fondo de Ingreso Mínimo. Pero sí tiene como norte reducir el poder del Estado, algo que va en contravía de la defensa de lo estatal que tiene Gustavo Petro. El Estado grande de Petro. El candidato de la Colombia Humana cree en un Estado garantista, cuya principal función es garantizar los derechos de los ciudadanos, incluidos los llamados de tercera generación como el medio ambiente. Y para ello, no debe reducir su tamaño, sino, inicialmente, formalizar la relación con sus decenas de miles de contratistas. Aunque en ese punto coincide con Duque, sus propuestas para que entidades públicas cumplan con nuevas y más funciones muestran su confianza en un papel activo de un Estado, que en varios casos implica que sea más grande. Eso encaja en su visión de un Estado que ayude a equilibrar la balanza de las oportunidades, a reducir la desigualdad que existe en Colombia y a que juegue un papel mucho más activo en la economía. Por ejemplo, en la salud, plantea eliminar las EPS, que hoy reciben un dinero mensual por cada afiliado y luego contratan a clínicas, hospitales y demás prestadores de salud, para que le brinden el servicio a los usuarios. En Colombia hay un sistema de aseguramiento impuesto por el Estado, que Petro quiere mantener. En él las EPS son quienes articulan a los usuarios con quienes prestan servicios de salud, y canalizan los pagos de recursos que pasan por el Estado para que las personas tengan acceso a ese derecho sin tener que pagar de su bolsillo cada servicio. Petro ha dicho que el manejo de esa plata estaría en manos de un fondo único que recaudaría los aportes, los administraría, pagaría a los prestadores y controlaría los recursos de la salud. Es decir, una entidad pública grande y poderosa,
que probablemente sea una repotenciación de la nueva ADRES, la administradora de recursos de la salud que creó Santos para agilizar los flujos de dinero en el sector y evitar que los prestadores se queden esperando tanto tiempo sus pagos que terminen quebrados. Con Petro, esa entidad pasaría a tener nuevas funciones y, aunque los prestadores seguirían siendo en su gran mayoría clínicas, hospitales, laboratorios o profesionales privados, el Estado tendría una injerencia mucho mayor ya que concentraría la decisión de a quién contratar y el manejo de la plata. Algo similar ocurre en pensiones. Petro propone cambiar el sistema para que todos los afiliados aporten a Colpensiones de forma obligatoria por sus ingresos de hasta 4 salarios mínimos mensuales, lo que debería llevar a todos a tener una pensión con la lógica actual de Colpensiones, régimen de prima media, en el que el monto de la pensión no depende de la plata ahorrada. Si ganan más, podrían ahorrar el extra en un fondo público o privado para tener una pensión voluntaria extra, en un esquema similar al de la medicina prepagada. Pero, en cualquier caso, sería obligatorio aportar a un actor público, algo diferente a la opcionalidad que hay hoy. Esa presencia del Estado también se nota en su fuerte apuesta por la educación pública. En concreto, plantea crear un sistema público gratuito de educación superior con prioridad para minorías, con capacidad para 1 millón de beneficiarios, algo así como 20 veces la Universidad Nacional, y otro con nuevas universidades públicas en regiones, integradas con colegios, el SENA y las universidades existentes. Un último ejemplo es montar un banco público de economía popular que le dé crédito a las personas que no tienen acceso a préstamos del sistema actual. Esa apuesta por un Estado más grande no es la de un Estado empresario, que asuma la labor de tener directamente empresas o industrias, como en Venezuela, más allá del banco público, pero sí le da un papel orientador en asuntos económicos. Lo hace cuando propone reindustrializar sectores estratégicos como el metalmecánico, textil, informático, de cambio tecnológico en transporte, de producción de materiales para la construcción y de gestión integral de residuos sólidos y líquidos. Hasta ahora, no ha dicho cuál es el camino para lograrlo, pues lo puede hacer a través de incentivos tributarios, un camino que reduce, y no amplía, el tamaño del Estado, y que de hecho usó Uribe como presidente para apoyar a sectores como el de hotelería, o a través de gasto público. La silla vacía, le preguntó a la campaña y hasta el momento de publicar esta nota no nos habían respondido. Petro seguramente elegiría el segundo camino dado que no cree en regalarle plata a las empresas, lo que le daría al Estado un papel que no ha tenido en Colombia en las últimas décadas, el de participar activamente en la constitución o el crecimiento de las empresas, invirtiendo recursos en ellas. Eso se hizo durante el Frente Nacional e incluso antes, cuando el Estado creó empresas para, por ejemplo, explotar el carbón, Carbocol, manejar las salinas, IFI Concesión Salinas, tener el monopolio de la telefonía, con Telecom en lo nacional y las telefónicas municipales en lo local, o incentivar la industria química, con monómeros colombo-venezolanos, por ejemplo, pero se redujo casi totalmente con las reformas que inició Virgilio Barco y profundizó César Gaviria bajo el influjo del modelo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Aunque quedan empresas públicas o de mayoría de capital público, como Ecopetrol o el Banco Agrario, son mucho menos que hace 30 años, una tendencia que podría revertirse si Petro toma este camino.
Si elige los incentivos tributarios, haría algo similar a lo que hizo Santos con sus locomotoras o Uribe con sus apuestas por la agroindustria y la industria extractiva, cobrándoles menos impuestos, como permitir que restaran del impuesto de renta sus inversiones en maquinarias, o creándoles negocios, como la obligación de incluir alcoholes carburantes en la gasolina, lo que creó un negocio para los palmicultores y los cañicultores. Otro camino de intervención del Estado en la economía sería el más directo. Usar recursos públicos para redistribuir la riqueza, como en su propuesta de comprar tierras con cultivos de caña en el Cauca y el Valle para entregársela a pequeños campesinos. Con todo eso, al proponer cambios más fuertes en la orientación de la economía y sumar las propuestas de aumentar la actividad del Estado en áreas como la salud, las pensiones o la banca, Petro orientaría el Estado en una dirección diametralmente opuesta a la de Duque,